Las 8, las 7 en Canarias. Soy Alejandro y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio, aquí en La Linterna con Ángel Expósito. La Linterna. Expósito. COPE. Estar informado. Pues después de muchas crisis, después de muchas situaciones límite, después de caminar en muchas ocasiones por el alambre, después de que al gobierno se les haya visto en demasiadas ocasiones las costuras, podemos decir que la crisis de Ceuta les ha llevado al colapso. Y es que Ceuta no debería analizarse solo como una crisis migratoria, sino que debería analizarse como una prueba de estrés de la capacidad del Estado español para proteger simultáneamente territorio, frontera, población, derechos fundamentales y relaciones diplomáticas. Y en todos esos frentes, el gobierno se ha visto totalmente superado. De hecho, para algunos estados esta prueba no la hemos pasado. Y eso hace que no se fíen de nosotros. Hasta hoy, el Ejecutivo va por detrás del problema en Ceuta. En primer lugar, desde el gobierno no han sabido proteger ni el territorio ni las fronteras. Es que ¿qué país permite que se entre de manera masiva como se entró en Ceuta? Muchos dicen, bueno, fue una entrada pacífica. Pacífica, vale, pero entraron. España no supo controlar su frontera. Y lo que es más preocupante aún, no sabemos exactamente cuántos entraron. A fecha de hoy, no hay una cifra oficial. Se habla de 80.000, pero no lo sabemos con exactitud. El gobierno falló, ya sea por inacción o por no saber interpretar los datos que les estaban dando los servicios de inteligencia. Se ha fallado también a la hora de proteger a la población. Los ceutíes han tenido y tienen miedo por no saber lo que ocurría. Es verdad que han mostrado su solidaridad con los menores que deambulan por la ciudad, pero también han mostrado su preocupación por la inseguridad que les ocasiona este descontrol. Han tenido los negocios cerrados varios días. Algunos nos han dicho que han llevado a sus hijos a Málaga porque temen por ellos. Están sufriendo a todos los niveles porque tampoco hay recursos. No hay recursos en materia de seguridad. No se puede controlar a tanta gente vagando por las calles de Ceuta. No hay recursos administrativos para gestionar lo que se puede hacer con ellos. Empiezan a fallar los recursos materiales, porque toda esta gente que ha llegado tiene que comer. En materia sanitaria, pues bueno, la situación es compleja. Se habla de colapso de las urgencias, se habla de colapso de los hospitales. Lo último que tenemos es ese brote de sarna con 24 militares. Pero la población sabe que en algunos lugares hay falta de higiene y que eso puede provocar una epidemia. El gobierno también ha suspendido en materia de relaciones diplomáticas. En primer lugar con Marruecos, con nuestro vecino del sur, con el que ha sido sumiso y servil. No se ha sido firme con Rabat en ningún momento. Solo ha habido halagos y agradecimiento por la colaboración. Incluso en momentos en los que Marruecos ha criticado al gobierno español. Por ejemplo, por la regularización de migrantes. Desde Marruecos dijeron que por qué tenían que proteger las fronteras si el gobierno regularizaba. Bueno, en ese caso también la respuesta ha sido el cariño y la comprensión. Pero es que a la vez lo que se ha abierto es una crisis con Italia. También se ha abierto una crisis con la mayoría de los gobiernos europeos, ya sean conservadores o socialdemócratas, sin distinción. Y esa crisis se ha abierto a cuenta de cómo gestionar la inmigración. Y lo que ha hecho es que los estados no acaben fiándose de nosotros, nuestros socios europeos, Y por último, no se han protegido los derechos fundamentales, ni de los ceutíes, como te decía, ni de los menores, de esos menores que han llegado. En el caso de los menores no acompañados, la situación es especialmente delicada, porque de entrada, con esos menores hay una obligación ética y moral que se fundamenta en la dignidad humana. Hay que tener claro que los niños son víctimas,
Los niños que han llegado aquí no entienden de geopolítica o de estrategia, no. Para un niño, buscar un hogar no debe ser un delito. Dicho esto, ahora mismo la situación con los menores es la siguiente. La policía asegura que oficialmente ha identificados 2.168, pero se sigue trabajando en las identificaciones. Es más, este dato es de hace 24 horas y es probable que se haya actualizado o se vaya actualizando en las próximas horas. En cualquier caso, el dato que tenemos es ese, 2.168 identificados. Los técnicos que están trabajando en este asunto creen que puede haber mínimo 3.000. Ceuta ahora mismo solo tiene plazas para acoger a 29. ¿Y qué se hace? ¿Dónde está la situación? Bueno, pues la solución está en cumplir con lo que dice la ley. Si vas al reglamento de extranjería, que es el que rige en estos casos, lo que se recoge es que tiene que haber una distribución territorial obligatoria que se activa cuando una región supera su capacidad ordinaria de acogida. Claro, aquí Ceuta estamos viendo que no tiene recursos. Así que en solidaridad con Ceuta, otras comunidades tienen que acoger a sus menores. No hay respuesta por parte de momento de las comunidades autónomas. El gobierno todavía no ha propuesto esto, no ha activado este mecanismo. Pero en algún momento tendrá que hacerlo, porque Ceuta no puede soportar esa presión migratoria. Hace unos días el ministro de Justicia marroquí pidió que España les devolviera a sus niños, dijo. Por otro lado, ayer mismo, desde la Comisión Europea se presionaba a España y se decía que el derecho europeo garantiza la devolución de los menores. Lo que ocurre es que la ley española deja claro que no se puede devolver de forma automática ni colectiva a los niños no acompañados. Y hay un procedimiento muy concreto. Es el siguiente, mira, primero se les identifica, luego se nombra un representante legal para ese menor. Después se tiene que solicitar un informe al país de origen del niño sobre la situación y posteriormente hay que escucharles para ver qué es lo que se hace con ellos. La repatriación por reagrupación familiar solo se puede producir si los padres del niño la solicitan y siempre y cuando se establezca que eso es lo mejor para el menor. Como ves, es un proceso muy lento que puede llevar semanas y en Ceuta no hay espacio ni recursos. Bueno, aquí es donde encontramos la novedad de hoy. El gobierno estaría intentando sacar de Ceuta a 500 menores, en su mayoría niñas, para traerles a la península. ¿Cómo lo haría? Pues en principio no contaría con las comunidades autónomas. Y parece que se ha encontrado un pequeño resquicio. Ya se ha escuchado cuál es el proceso que se pone en marcha. Bueno, pues una vez identificados los menores, el representante legal, que en este caso sería el gobierno de Ceuta, cedería la guardia y custodia de las niñas a algunas ONGs. Y esas ONGs las trasladarían a la península. En la linterna le hemos preguntado si esto es posible a Chema Vera, el director ejecutivo de UNICEF España. Que el traslado sea de la custodia y de la guarda, pero no necesariamente de la tutela, que se mantendría en la ciudad autónoma de Ceuta y por lo tanto esos niños estarían en unos recursos de ONGs en otras comunidades autónomas que estarían asumiendo la custodia, pero con la tutela en la ciudad de Ceuta, mientras se analiza más a fondo ese caso a caso para ver qué es lo que es mejor hacer, qué es el interés superior de cada niño. Y esta sería la solución que permitiría cumplir con la ley, garantizaría el bienestar de los menores y sobre todo aliviaría la presión sobre Ceuta. El gobierno lo que está intentando, insisto, en todo momento es cumplir con la ley. Pero claro, ¿cuál es el siguiente paso? Si las niñas vienen a la península y las ONG se quedan con la guardia y custodia, ¿qué pasa luego con ellas? ¿Cómo se les mantiene aquí? ¿Durante cuánto tiempo? Si las familias las reclaman, ¿volverían? Son demasiadas preguntas que lo que demuestran es que este test tampoco se ha superado. Y lo que se está haciendo es ir poniendo parches sobre la marcha. Escuchas La Linterna.
Repasamos con Nekane Fernández el resto de noticias de este miércoles 19 de agosto. ¿Qué tal, Nekane? Buenas tardes. Buenas tardes. Está en fase ya de estabilización el incendio en Aldea del Fresno, en Madrid, que ha obligado a desalojar varias urbanizaciones. Se había producido este incendio esta tarde y las llamas han comenzado en una cuneta de una carretera y todo apunta a que ha sido intencionado. En Las Urdes, en Cáceres, el incendio que ha quemado 2.200 hectáreas avanza y afecta ya al territorio de Salamanca. Ha habido que evacuar en total a 700 personas. Y más de 500 vecinos desalojados por el incendio de Riglos, en Huesca, han vuelto a sus casas. El fuego ha entrado en fase de estabilización tras afectar a 18.400 hectáreas. El operativo considera que las próximas horas van a ser cruciales. Se esperan temperaturas por encima de los 38 grados, baja humedad y viento del sur seco. Vaya panorama. Granada registra más de una veintena de réplicas, la mayoría de magnitud 3, la última hace tan solo una hora. La verdad es que lo hemos contado prácticamente en directo. Ha sido a las 7 menos 25. Se han registrado más de 3.000 soluciones para revisar edificios que podrían estar dañados. La alcaldesa de la ciudad, Marifran Carazo, ha aclarado que no hay daños estructurales graves y ha invitado a quedarse en las viviendas. Irán se estaría planteando atacar objetivos estadounidenses en Europa, según el Financial Times. Teherán estudia dar ese paso si Donald Trump decide intensificar la guerra. Según el periódico estadounidense, que cita como fuente el régimen de los ayatolás, estarían dirigidos hacia el sureste de Europa y, ojo, afectarían a países como Bulgaria o Chipre. Una vacuna personalizada contra el cáncer de piel disminuye la recurrencia de la enfermedad. Es la buena noticia del día. Las farmacéuticas Moderna y Merck han anunciado los resultados positivos del ensayo clínico en fase 3. El tratamiento se administra junto a una inmunoterapia en pacientes con melanoma cuyo tumor ya se había extirpado mediante cirugía. En el anuncio no se han concretado datos de mejora de supervivencia. Meta niega que trabajase para crear adicción a niños y adolescentes a Facebook e Instagram. Ha comenzado un juicio histórico contra la compañía en Estados Unidos. Se enfrenta a las acusaciones de 29 estados que esperan lograr grandes cambios en las aplicaciones. Un ex empleado de Meta ha asegurado que alertó a altos cargos sobre los daños que el diseño de Instagram causaba a sus usuarios y que podrían evitarse. La natalidad repunta en España hasta junio por segundo año consecutivo. Nacieron casi 157.000 bebés, 1.600 más que en el mismo periodo del año anterior. Las madres de más de 40 años vuelven a superar a las de menos de 25. La mayoría de las mujeres son madres entre los 30 y los 34 años. ¿Sabes qué me gusta mucho de estas estadísticas? ¿Qué es lo que más te gusta? Ver luego los nombres. ¿Cuáles son los nombres que más se ponen? Se ven que ya no hay niños que se llamen Manolo. No, creo que ahora tiramos hacia otros. Las Sofías triunfan, también los Martín, los Mateo. Ahora la moda es esta. En fin, nos queda algo en los deportes, Nekane. A las 9 de la noche, Atlético de Madrid y Málaga se estrenan esta temporada en el Metropolitano. Mañana será el turno del Rayo y el Alavés, que jugarán por fin en Butarque, en el estadio del Leganés. Y en tenis, Rafa Nadal ha perdido en octavos del Master 1000 de Cincinnati. Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con Cristina Carazo. Hola, Cris, ¿qué tal? ¿Qué tal, Rubén? Este jueves cambia el tiempo en buena parte de la península. La entrada de un frente por el norte y de aire frío en altura dejará una jornada más inestable, con tormentas que podrán ser fuertes en zonas del interior norte, el sureste y el sur de Baleares, acompañadas de granizo y rachas muy intensas de viento. Las temperaturas bajarán de forma generalizada, sobre todo en el nordeste, aunque el calor seguirá siendo muy elevado en el litoral mediterráneo y Baleares, donde se superarán los 35 grados. Destacan los 40 previstos en Castellón y los 38 en Valencia. En Canarias, pocos cambios y alisio moderado. Meter la maleta, la tuya, la suya, la de tus hijos, sombrillas, toallas, abanico y crema de sol. ¿Has cogido el bañador? Has cogido bañador. Rotonda, salida, atasco, 20 kilómetros, 90, 200, que si tengo hambre, que si tengo sed. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Una estación de servicio Repsol. Uf, qué bueno es parar. Sobre todo cuando tienes buen café, tus chocolatinas favoritas, irresistibles bocadillos de jamón y los mejores servicios en carretera. Se hace camino al parar. Repsol. Y nos queda un asunto más. Está siendo hoy un día de muchas emociones en la aldea del Rocío, en Huelva. Esta tarde los almonteños han saltado la reja para llevar a la Blanca Paloma hasta el municipio de Almonte. Una tradición que se repite solo una vez cada 7 años. Manuel de Burgos, buenas tardes. Buenas tardes. El gran momento llegó 3 minutos antes de las 3:30 de la tarde.
Ha sido un salto tempranero similar al de 2019, aunque no se ha respetado la petición de la Hermandad Matriz de Almonte de que se produjera más tarde. La Virgen del Rocío tiene por delante 15 kilómetros de recorrido. La entrada en Almonte se producirá el jueves al amanecer, aunque la procesión no acabará hasta las 12 del mediodía. Allí permanecerá 9 meses. José es uno de los vecinos que ha adornado su casa para recibir a la Blanca Paloma. Más que un deber, una ilusión. Siempre da también mucha alegría reunir a todo el mundo y poder recibir a la Virgen como se merece. Llegaremos y la veremos quitarse el pañito y ya luego iremos directamente a casa para recibirla allí con toda la familia, y todo el que quiera pasar estará invitadísimo, por supuesto. Hay desplegados 150 agentes de la Guardia Civil y la Policía Local de Almonte calcula que este traslado movilizará a 600.000 personas. Hoy el foco lo pone en la linterna Alejandro Requeijo. Escuchas La Linterna. Con Expósito. COPE. Estar informado. Reque, buenas tardes. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Bueno, hoy vienes a hablarnos de un crimen que conmocionó al mundo. Se trata de la matanza de los jesuitas del Salvador, entre ellos el padre español Ignacio Ellacuría. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Por qué lo traes? La Audiencia Nacional ha excarcelado por motivos de salud al exmilitar salvadoreño condenado por dar la orden del asesinato del padre Ellacuría y 4 jesuitas más. Su nombre es Orlando Montano, condenado en 2020 en España a 133 años tras ser extraditado por Estados Unidos. El crimen tuvo lugar la noche del 15 al 16 de noviembre de 1989 en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. He estado mirando la película que me has recomendado esta tarde, cuando hemos hablado de este asunto. Se llama efectivamente Llegaron de noche. Narra este episodio desde el punto de vista de la única testigo que quedó con vida. La protagoniza Carra Alejalde y me la apunto, desde luego. Mira, te he traído un fragmento del tráiler. ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es la primera vez que me recomiendan una película que he recomendado antes. Pero bueno, para quienes no estén... Te he citado. Y además la misma persona a la que se la ha recomendado me la recomienda a mí. Para quienes no estén familiarizados ni conozcan la historia, recuérdanos qué pasó. Pues mira, se enmarca en el conflicto armado que enfrentó en los 80 la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, más conocido como el FMLN. Se enfrentó al gobierno de Salvador, apoyado por Estados Unidos. La guerrilla lanzó una ofensiva en noviembre de 1989 y, como represalia, el ejército salvadoreño decidió ejecutar al padre Ellacuría. La sentencia recoge que era una persona implicada en las negociaciones para la paz y se ve que eso molestó a parte del ejército. Bueno, le mataron junto a sus compañeros, a él y al resto les llevaron a un patio, allí les ordenaron que se tumbasen boca abajo y después les desterrajaron disparos de fusiles de asalto AK-47 y M16 en la cabeza. ¿Y a este Orlando Montano por qué le condenaron? Montano estuvo presente en todas las reuniones donde se decidieron los asesinatos y los cuerpos de seguridad dependían directamente de él. El objetivo era matar a Ellacuría y no dejar testigos. De hecho, el crimen incluyó el asesinato de otro jesuita salvadoreño, la cocinera de la universidad donde se produjeron los hechos y la hija de esta señora que apenas tenía 15 años. ¿Qué pasa? Que España no pudo condenar a Montano por estas 3 últimas muertes porque Estados Unidos solo concedió su extradición por los primeros 5 sacerdotes españoles. Bueno, yo seguí aquí en España el juicio y mira, quiero que escuches la voz de este asesino. Nunca he cometido un delito allá, ni en los Estados Unidos tampoco, que dijera pues que soy un criminal. En cierta forma yo consideraba al padre Ellacuría un amigo, porque en diferentes ocasiones pude ayudarle sacándole a personas detenidas por las autoridades y principalmente por las que han estado bajo mi mando. Menos mal que lo consideraba un amigo. Esto entiendo que fue su declaración en el juicio. Fue su turno de última palabra, sí, calificó, como has escuchado, a Ellacuría como amigo, pero no te vayas a creer nada, ¿eh? De hecho, la Fiscalía destacó que este acusado seguía considerando a los jesuitas guerrilleros y terroristas, 30 años después, fíjate. Y acabó condenado. Tras 6 años de condena le acaban de dar la libertad condicional. Tiene 84 años. Padece delirios constantes y es una enfermedad incurable, incompatible con estar en prisión. Así que en aplicación de la legislación penitenciaria, pues no queda más remedio que sacarlo. Lo apoya la cárcel, lo apoya la propia Fiscalía y a partir de ahora se va a encargar de él una asociación que cuida a toxicómanos, enfermos terminales, en fin, está ahí
al sur de Madrid. No doy más datos por confidencialidad. Y ahí acabará este episodio clave en la historia reciente de Sudamérica, la matanza de los jesuitas. La verdad es que la película que me has recomendado, Llegaron de noche, es una película que recoge bastante bien lo que ocurrió y la referencia precisamente al título es Llegaron de noche porque le asesinaron de noche y el padre Yacuría sabía que si los militares llegaban de noche le acabarían matando. Y por lo que he visto en el tráiler, las presiones que sufrió la testigo para no contar lo que sabía. Sí, eso también es interesante. Claro, esa es la parte fundamental. La parte fundamental se basa en la testigo que queda viva, que es la que cuenta lo que ocurrió y cómo se la fue presionando para que no prestara declaración y que no se pudiera iniciar este juicio. No, fue un crimen tremendo, un crimen tremendo. Alejandro Requeijo, como siempre, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Hemos contado las noticias y ahora escucha las voces del día. Halima Hadmed, que es coordinadora social de la ONG Luna Blanca Nekane. El gobierno, estamos contándolo esta tarde, está estudiando cómo trasladar a la península a unos 500 menores que están en Ceuta. La mayoría, además, son niñas. Una medida de la que no han sido informadas las organizaciones que están ayudando ahora mismo allí sobre el terreno a los migrantes. Lo ha explicado en la tarde. Porque ayer mismo decían que iban a empezar a trasladar de los colegios a los centros de acogida que habían ideado y de ahí iban a hacerles un triaje, tal y cual, estudiar cada caso y ya luego concretar con las demás ciudades autonómicas del resto de España, que a ver cómo se las repartían. Vamos a ver qué ocurre con esta historia. Lo que sabemos es que parece ser que el gobierno estaría trabajando en que 500 de estas niñas pudieran salir de Ceuta para aliviar la carga de presión que tiene la ciudad autónoma y que las ONGs que las sacaran se hicieran cargo de su guarda y custodia. Eso es, en principio, lo que el gobierno estaría haciendo. Y según el gobierno, lo estaba haciendo negociando con el gobierno de Ceuta. El presidente de Ceuta esta tarde ha dicho que no tiene constancia de esa negociación y, pues eso, minutos después de esa declaración, desde el Ministerio de Juventud e Infancia, se ha dicho que le han mantenido informado a Vivas de todas las vías posibles para garantizar los derechos de los menores migrantes y lamenta que diga que no tiene constancia. Es decir, que hemos vuelto otra vez al barro político y a litumas. Otra voz, María Guardiola, presidenta de Extremadura. Hoy ha visitado la localidad de Pinofranqueado, en Cáceres, es afectado por el incendio de las Urdes y se ha marchado visiblemente emocionada, disgustada, tras los momentos de tensión con los vecinos evacuados por las llamas. En su casa bien tranquilo porque a ellos no les afecta y la presidencia no hace nada. ¿Pero ella no puede acogerle con una cuerda o qué? Pero usted tiene una jurisprudencia que no la tenemos nosotros. Yo estoy aquí y asumo la responsabilidad como presidenta de la Junta, pero yo no sé dónde está el alcalde. Pues usted tendrá su teléfono, que yo no lo tengo. Yo del antiguo alcalde tenía el teléfono que le podía llamar, de este no le tengo. Pero es que acabo de llegar, os he saludado y me habéis informado que no está el alcalde, yo no lo sé. La verdad es que el momento es tenso, sobre todo porque en estos momentos, cuando se está intentando evacuar a los vecinos, claro, la gente dice, pero ¿cómo dejo atrás mi casa si se puede quemar? Entonces son momentos de tensión. Por cierto, este incendio habría pasado a Salamanca y también desde aquella zona se estarían luchando ya contra las llamas. Monseñor José María Gil Tamayo, arzobispo de Granada. La diócesis de esa ciudad ha ordenado el cierre preventivo de algunos templos, como la catedral, hasta que se complete su revisión técnica por todos esos terremotos que están sufriendo. Le hemos escuchado en Herrera en COPE, donde ha pedido precaución a la población. Estos disparos de la tierra que nos tienen nerviosos, pero al mismo tiempo pidiendo ánimo, y gracias a Dios no ha habido daños personales de consideración, salvo algunos heridos leves, que sí hay que tener la precaución pues de ser cuidadoso, no ponerse debajo de cornisas y por sitios seguros. Esas son las indicaciones que hay que seguir porque en Granada la tierra sigue temblando y hace aproximadamente una hora se registraba un nuevo seísmo, 3,3. No hay grandes daños, pero lo que sí es cierto es que ya la gente tiene miedo a quedarse en sus casas, porque aunque te digan que lo más seguro es que te quedes allí, que te pongas debajo de una puerta, si puede ser, tú piensas, bueno, ¿y si se cae esto? Y entonces la gente sale, pero no, la indicación es mantener la calma
y permanecer en las viviendas. José Canseco, experto en estrategia de personas. Hoy han hablado nuestros compañeros de Mediodía COPE de los sisis, es decir, en lo contrario a los niños, a los ninis. ¿A los nenes? ¿A los ninis? A los ninis, son aquellos jóvenes que estudian y trabajan a la vez y que se hacen un hueco en el mercado laboral desde bien temprano y cotizan a la Seguridad Social. Es una buena y muy interesante forma de aportar valor añadido a la economía familiar y además aprender unos valores y conocer un mercado laboral, ¿eh? Y no se nos tienen que caer los anillos. Pues mira, mi familia necesita dinero, tengo que trabajar porque tengo que aportar 300 o 400 euros. En absoluto, al contrario. Yo creo que es un valor muy importante y que se puede comentar en determinadas entrevistas de trabajo. Y el sonido musical, un señor que no tengo el gusto de conocer, Wisin. Pero lo has escuchado. A ver, Wisin en realidad se llama Juan Luis Morera Luna, conocido en algunos círculos como Wisin. También es la pareja artística de Yandel. Las canciones son Wisin y Yandel. Ha creado la Universidad del Perreo y su sede está en Puerto Rico. En menos de 24 horas el proyecto ha recibido más de 500.000 de inscripciones y abrirá la primera semana de septiembre. Su lema es fundada en la tradición, forjada en el ritmo, y se crea para estudiar, preservar y difundir la historia de un género que, según él, cambió la industria de la música para siempre. Por mucho que tú me digas, como diría mi abuela, yo no le pongo cara. Cara no, pero voz. Ahora te digo alguna canción que tiene, ya verás cómo sabes cuál es. Y Paloma Serrano nos trae un mensaje del Leroy Merlin. ¿Quieres saber qué hacer este mes? Disfrutar de una buena barbacoa con amigos, relajarte en la piscina y darle una vuelta a casa con las ofertas del Leroy Merlin. Porque es tiempo de hacer hogar. Ahora tienes un 20% de descuento para pintar, renovar tu cocina, tus muebles de jardín. Aprovecha las ofertas hasta el 24 de agosto. La linterna. Expósito. COPE. Estar informado. Lo que empieza con tu llamada. Genoveva, muy buena. Hola. Puede terminar de la forma más inesperada. Una vecina que era un incordio y tendía el papel de váter. Os he querido mandar fotos. O sea, con pincitas, desde la ventana de mi baño lo veíamos. Una pregunta. ¿El papel del váter es de un día usado o es que no estoy entendiendo? Se veía limpio, blanco, hombre. De lunes a viernes, desde las 10. Los fósforos en Herrera en COPE. Soy Marc Márquez y para proteger mi casa confío en Verisur. Porque cuando confías en Verisur, estás confiando en un referente mundial en alarmas, con tecnología propia y exclusiva, capaz de anticiparse a las amenazas y responder en menos de 20 segundos ante el peligro, para que este verano puedas irte tranquilo de vacaciones. Por eso confío en Verisur. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero. Llama a Verisur al 900-666-777. Verisur. Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Este curso, controla la miopía con Federópticos. En nuestros centros encontrarás soluciones en lentes especiales para prevenir y ralentizar la miopía de los más jóvenes. Ayuda a tus hijos a mejorar su rendimiento escolar a través del cuidado de su visión. Pide cita para tus hijos en Federópticos. Frenar la miopía es mirar por su futuro. ¿Otra vez dándole like a las fotos de las vacaciones de los demás desde tu sofá? Que el seguro no cambie tu forma de disfrutar. Entra en Berti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo. Berti, la aseguradora digital número 1 de España. Herrera, soy un ático en plena forma, pero estoy agotado. Me traen a desconocidos todos los días. Parezco el Prado, ya no puedo más. A ver, querido ático, lo que usted necesita es a Gilmar. Menos visitas y más compradores. En Gilmar entendemos